Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes y salseo del mundo del espectáculo. Estoy aquí, como siempre, para traeros las últimas noticias, los rumores más jugosos y los dramas más impactantes que están sacudiendo la farándula. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que en su momento nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, pero que ahora parece estar envuelta en una tormenta de rumores, acusaciones y titulares explosivos. Si lo adivinasteis, hoy vamos a hablar de Ander Erzel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para sumergirnos en este culebrón de la vida real? Porque yo sí. Pero antes de empezar, quiero recordaros que este canal vive de vuestro apoyo. Así que si os gusta el contenido que os traigo, no olvidéis darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos vuestros amigos cotillas, y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ni una sola de las bombas que estoy a punto de soltar. Activad la campanita para que YouTube os avise al instante cuando suba vídeos nuevos. Venga, que no os cuesta nada. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Hande y Kerem, como todos sabemos, comenzó en los sets de grabación de la exitosa serie Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Al principio ambos negaron categóricamente cualquier relación más allá de la profesional. Pero ¿quién podía creerles? Las miradas, las sonrisas, las interacciones, todo gritaba a los cuatro vientos que estaban enamorados. Y como suele ocurrir en estos casos, el tiempo les dio la razón a los fans. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación con unas fotos adorables en sus redes sociales. El mundo entero enloqueció. Se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en público, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, parecía que su amor era inquebrantable. Pero hay amigos, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Y detrás de esa fachada de perfección, parece que se escondían grietas que con el tiempo, se fueron haciendo más grandes y profundas. Los rumores de crisis comenzaron a surgir hace unos meses. Al principio, eran solo eso, rumores. Pero luego las fuentes cercanas a la pareja empezaron a confirmar que la relación no estaba pasando por su mejor momento. ¿Qué estaba pasando? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los medios turcos, la principal causa de la crisis serían las agendas apretadas de ambos. Tanto Hande como Kerem son dos de las estrellas más solicitadas en Turquía, y sus compromisos profesionales les obligan a pasar mucho tiempo separados. Esto obviamente habría afectado la relación, generando discusiones, celos e inseguridades. La presión de la fama, las expectativas de los fans, y el escrutinio constante de la prensa también habrían jugado un papel importante en el desgaste de la relación. Pero aquí no termina la historia, porque ahora es cuando entran en escena las acusaciones de infidelidad. Sí, lo que oyes. Al parecer, y esto hay que tomarlo con pinzas, porque no hay confirmación oficial, Kerem Bürsin habría sido visto en actitud cariñosa con otra mujer. Las fotos y los vídeos supuestamente le muestran en una discoteca muy cerca de una persona que no es Hande. Como era de esperar, estas imágenes se viralizaron rápidamente, desatando la furia de los fans de Hande y alimentando aún más los rumores de ruptura. El escándalo creció exponencialmente cuando las fotos fueron analizadas detalladamente por expertos en lenguaje corporal autoproclamados en las redes sociales, quienes aseguraban que la proximidad y las sonrisas entre Kerem y la misteriosa mujer eran innegables pruebas de una infidelidad. Pero, ¿quién es esta misteriosa mujer? Los medios turcos han identificado a la supuesta amante como Dilan Cizekdeniz, una también famosa actriz turca. Dilan y Kerem han trabajado juntos en el pasado y al parecer, siempre ha existido una buena química entre ellos. Sin embargo, hasta ahora, nadie se había atrevido a insinuar que pudiera haber algo más que una amistad. Los fans más observadores recordaron una entrevista antigua donde Dilan había elogiado la inteligencia y el carisma de Kerem, lo que ahora interpretaban como señales de una atracción latente. Además, resurgieron viejas fotos de eventos y alfombras rojas donde se les veía compartiendo miradas cómplices y risas, alimentando aún más la narrativa de una posible relación secreta. Por supuesto, tanto Hande como Kerem han guardado silencio sobre este tema. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores de crisis e infidelidad.
Sin embargo, su silencio no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Los fans de la pareja están divididos. Algunos creen que se trata de una simple estrategia de los medios para generar controversia y vender revistas. Otros, en cambio, están convencidos de que la relación ha llegado a su fin, y que solo es cuestión de tiempo que lo hagan oficial. La ausencia de publicaciones conjuntas en sus redes sociales, la falta de me gusta y comentarios en las publicaciones del otro, y el hecho de que no se les haya visto juntos en público durante semanas, han sido interpretados por muchos como evidencia irrefutable de una ruptura inminente. La verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos. Pero independientemente de lo que ocurra, es evidente que su relación ya no es la misma que al principio. La magia se ha desvanecido, la llama se ha apagado y lo que una vez fue un cuento de hadas, ahora se ha convertido en un culebrón lleno de drama, intriga y corazones rotos. Y la cosa no termina aquí. Fuentes cercanas a Hande han filtrado información a ciertos medios, sugiriendo que la actriz se siente traicionada y decepcionada por el comportamiento de Kerem. Se dice que Hande habría descubierto mensajes sospechosos en el teléfono de Kerem, lo que habría desencadenado una fuerte discusión entre ambos. Por otro lado, fuentes cercanas a Kerem aseguran que el actor está siendo injustamente acusado y que la relación con Dylan es puramente profesional y amistosa. Afirman que las fotos y vídeos que circulan en las redes sociales están siendo sacados de contexto y que Kerem está sufriendo una campaña de difamación. Y ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que Hande y Kerem superarán esta crisis? ¿Perdonará Hande la supuesta infidelidad de Kerem? ¿O esta será el final definitivo de su historia de amor? Yo personalmente creo que es muy difícil que puedan reconstruir su relación después de todo esto. La confianza es fundamental en cualquier pareja, y una vez que se rompe, es muy difícil recuperarla. Además, la presión mediática a la que están sometidos ambos es enorme, lo que dificulta aún más la situación. La opinión pública, las redes sociales y los constantes rumores y especulaciones hacen que sea casi imposible mantener una relación sana y estable bajo tanta presión. Pero bueno, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Quién sabe, a lo mejor Hande y Kerem nos sorprenden a todos y consiguen superar esta tormenta. Solo el tiempo dirá lo que les depara el futuro. Lo que sí es seguro es que seguiremos muy de cerca esta historia y os mantendremos informados de todas las novedades. Además, hay que tener en cuenta el factor profesional. Hande y Kerem han construido una marca juntos, gracias al éxito de Senkal Kapm. Una ruptura pública y conflictiva podría afectar negativamente sus carreras y su imagen. Por lo tanto, es posible que ambos estén tratando de manejar la situación con cautela, para evitar daños colaterales. Algunos incluso especulan que el silencio de ambos podría ser parte de una estrategia de relaciones públicas para minimizar el impacto de la crisis. Y hablando de estrategias, no podemos olvidar el papel de las marcas y los patrocinadores. Hande y Kerem son embajadores de varias marcas de renombre, y estas empresas tienen un gran interés en mantener su imagen pública intacta. Una ruptura escandalosa podría poner en riesgo estos contratos, lo que representaría una pérdida económica importante para ambos. Por lo tanto, es posible que las marcas estén presionando a Hande y Kerem para que resuelvan sus diferencias de manera discreta y eviten un conflicto mediático. Pero más allá de los factores económicos y profesionales, también hay que considerar el lado humano de la historia. Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Han compartido momentos felices y han construido una relación que en su momento fue muy importante para ambos. Es posible que todavía exista un cariño y un respeto mutuo, lo que podría facilitar una reconciliación. Sin embargo, las acusaciones de infidelidad y la falta de confianza podrían ser obstáculos difíciles de superar. Solo el tiempo dirá si el amor que una vez sintieron el uno por el otro es lo suficientemente fuerte como para superar esta crisis. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este repaso por el culebrón de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, lo que comenzó como un romance de cuento de hadas, ahora parece estar al borde del abismo, con rumores de crisis e infidelidad que amenazan con destruir lo que una vez fue una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté investigando y trayéndoos toda esta información. Vuestra compañía siempre es un placer. Además de las fuentes directas, también hemos estado siguiendo de cerca los foros de fans y las redes sociales,
donde los seguidores de Hande y Kerem están analizando cada detalle y compartiendo sus teorías. Algunos creen que la relación entre Hande y Kerem siempre fue una farsa, creada por sus representantes para impulsar la popularidad de la serie. Otros, en cambio, defienden a capa y espada el amor que se profesaban y confían en que superarán esta crisis. Lo cierto es que la opinión pública está muy dividida y cada día surgen nuevas teorías y especulaciones. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Hande y Kerem siguen juntos? ¿Creéis que Kerem fue infiel? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. También me gustaría saber si tenéis alguna teoría sobre lo que está pasando entre Hande y Kerem. ¿Creéis que hay alguien más involucrado en esta historia? ¿Pensáis que los medios están exagerando la situación? Compartid vuestras ideas en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordaros que este canal vive de vuestro apoyo. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con todos vuestros amigos cotillas y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ni una sola de las bombas que estoy a punto de soltar. Activad la campanita para que YouTube os avise al instante cuando suba vídeos nuevos. Además, si queréis que siga trayéndoos noticias y chismes del mundo del espectáculo, no olvidéis apoyar a este canal con vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir haciendo lo que me gusta. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recordad, la vida es un culebrón y nosotros estamos aquí para contároslo. Hasta la próxima.